Cuestión de poder. Todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de poder. Lo que hay que saber en el tiempo justo. Cuestión de poder. Lo que hay que saber en el tiempo justo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esto que es Cuestión de Poder, todo el acontecer legislativo de nuestra ciudad en un pequeño resumen semanal por la pantalla de Canal 13, en esto que es TV Cop. Mi nombre es Héctor Roldán, me acompañan en las cámaras, en la cobertura de cada una de las sesiones y también en la edición de este programa, Horacio Daniel Roldán, todo bajo la dirección del señor Adrián Berkovich. Vamos a comenzar este programa enviándole un saludo muy especial, a nuestros compañeros de tareas de la Cooperativa de Energía Eléctrica, a los miembros, a los integrantes del Consejo de Administración y a todos los asociados que tiene esta Cooperativa de Energía Eléctrica y que cada vez obviamente son muchos más. 62 años cumplió nuestra cooperativa el pasado lunes, así que un feliz cumpleaños para todos los zapalinos que formamos parte de nuestra Cooperativa de Energía Eléctrica de aquí de la ciudad de Zapala. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con la sesión número 24 del pasado jueves 12 de septiembre, una sesión que tuvo bastantes condimentos. Obviamente vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, con los artículos 68, esta facultad que otorga la Carta Orgánica a los vecinos para poder expresarse ante nuestro Consejo Deliberante. Dos de los vecinos son los que hicieron uso de la palabra. El primero de ellos, Marcelo Gabriel Quirós, que estuvo haciendo una pequeña reflexión sobre distintos institutos que nuestra Carta Orgánica prevé y que de hecho están en vigencia y que aún no se han puesto en funcionamiento. Otro de los que estuvo haciendo uso de la palabra es un joven, Aaron Piuk, que estuvo presentando una iniciativa popular, un proyecto de ordenanza para que se declare a la ciudad de Zapala libre de explotación petrolera. Obviamente todo esto tiene que ver con esta movida tan grande que se ha generado con respecto al fracking en nuestra región y obviamente todo tiende a cuidar nuestro acuífero, algo que realmente es muy importante no solo para nosotros sino para las generaciones venideras. El tema central de esta sesión tuvo que ver con el tratamiento de este proyecto de ordenanza que de alguna manera iba a regular la violencia laboral en las oficinas públicas de nuestra ciudad, precisamente obviamente en la municipalidad de Zapala. Proyecto de ordenanza que fue vetado en su totalidad por nuestra intendente, por Soledad Martínez. Esto obligaba de alguna manera a contar con 2/3 de los votos del Consejo para poder darle tratamiento, situación que obviamente no se logró. ¿Quiénes votaron de manera negativa? El presidente del Consejo, Mariano Ruiz, Belén Aragón, Blanca Barrio Nuevo y el concejal Gustavo González Ramírez fueron quienes se expusieron por la negativa a este proyecto. Vamos a compartir los argumentos y los fragmentos de lo que generó uno de los debates más prolongados de los últimos tiempos y obviamente prácticamente ocupó todo el tiempo de esta sesión. Compartimos las imágenes.
con la totalidad del cuerpo presente, vamos a continuar con el orden del día. Punto 1. Consideración de actas anteriores. Utilización del artículo 68 de la Carta Orgánica Municipal. Se encuentra presente el señor Quirós Gabriel Marcelo, 18.100.732, tema Carta Orgánica Municipal. Y el señor Piu Jonathan Aaron, DNI 33.222.509, tema Iniciativa Popular. A consideración el uso del artículo de para los dos vecinos. Aprobado. Quirós. Arrancamos nomás. Bueno, señor presidente, muchísimas gracias por recibirme. Sinceramente, hace aproximadamente 4 o 5 sesiones que tenía pensado hacer uso del artículo 68. Realmente preocupado como vecino por las situaciones que se han venido evidenciando en la ciudad de Zapala. Y utilizo este espacio que creo que es la única herramienta que tiene el vecino para pedir, para proponer, ser escuchado. Y podemos hablar que este gobierno, el anterior y el anterior y el anterior, nunca escuchan o no quieren escuchar realmente lo que le pasa al vecino. La mayoría de las veces solo se ponderan los aplausos y nunca se atienden lo que son las cachetadas. Por ejemplo, la reciente aparición de una propuesta que ya estaba quizá amosada, porque estamos transcurriendo más de la mitad de esta actual gestión de gobierno, lo propuesto en campaña no se condice con la manera de actuar. Me refiero, por ejemplo, a la propuesta de la creación del Consejo de Desarrollo Territorial. Estaba acostumbrado, como vecino y como militante político que he sido a lo largo de toda mi vida, a un trabajo de concejales oficialistas y opositores, pero ha sido tal la obstinación suya y de la mayoría de los concejales que quieren imponer la violencia en lugar del diálogo, con un montón de equivocaciones, en una especie de metamorfosis que a los vecinos realmente no nos interesa verlos a ustedes peleados. Usted en su oportunidad habló de la unidad que quería dentro del Consejo Deliberante y de la convivencia. Y como vecino yo vengo no solo a pedir, sino a exigirles que comiencen a dinamizar todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra Carta Orgánica Municipal, luego de la honorífica convención que la sancionó la última Carta Orgánica Municipal que tenemos, y que hay infinidad de puntos en los cuales yo me he detenido solo en algunos, pero en la gran mayoría no se han puesto en funcionamiento todos los institutos que están realmente muy bien plasmados en la Carta Orgánica Municipal. Podemos hablar de la protección integral de la familia, la niñez, la adolescencia, la maternidad, la infancia, según dice nuestra Carta Orgánica Municipal, tendrán derecho a la protección del Estado con arreglo a las leyes que tutelan estos derechos. He visto muy poco que se haya trabajado en relación a ello. Un tema que es de fundamental importancia para todos los zapalinos y creo que para cualquier ciudadano de la República Argentina es lo que tiene que ver con el derecho de los consumidores y de los usuarios. No se ha trabajado en ningún momento en lograr un estamento en que la mayoría de las veces en lo que tiene que ver con defensa del consumidor, el defensor del pueblo, se ha aducido la falta de presupuesto para ponerlo en funcionamiento. Y he visto que se ha gastado un montón de plata en otras cuestiones que no conviene ponernos a detener porque estaríamos haciendo un debate demasiado extenso al respecto. Un tema fundamental es el acceso a las fuentes de la información que está instituido en nuestra Carta Orgánica Municipal. En ningún momento se ha dinamizado de una manera en la cual los medios sepan lo que está realmente haciendo cada uno de los concejales del Consejo Deliberante, y cada vez que se ha solicitado información o informes por parte del Consejo Deliberante o por parte del Ejecutivo, siendo que está muy especificado que el Departamento Ejecutivo Municipal y las empresas que presten servicios públicos en el ejido municipal estarán obligadas a responder dentro de un plazo no mayor de 30 días corridos.
Eso había sido lo que a mí me había motivado a presentarme en la oportunidad anterior. No puede ser que tengamos que estar rogando la información y que a cuentagotas nos vayamos enterando de lo que ocurre. Ha transcurrido un mes, en el día de hoy ha transcurrido un mes del centenario de la ciudad de Zapala y no hemos sabido absolutamente un solo número de cuánta plata se ha gastado y en qué se ha gastado la plata del centenario. En todo lo que tiene que ver con el presupuesto participativo, que en un primer intento, en el primer año de la gestión, se ha comenzado a trabajar de muy buena manera. Yo había visto un trabajo bastante a conciencia por parte del señor Daniel Jessi, pero ha quedado absolutamente en la nada, y es una herramienta de fundamental importancia para que los vecinos se muestren interesados de una vez por todas a volver a la política y que no tengan a la política como una mala palabra, sabiendo muy ciertamente que lo que la están haciendo muy mal a la política son los propios políticos. No se ha definido todavía lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura Municipal. No podemos definir un juez de falta si no tenemos definido un Consejo de la Magistratura como se tiene que tener. Eso, si no tenemos un defensor del pueblo, lamentablemente no se puede llevar adelante. Lo que tiene que ver con lo que está escrito en el capítulo 4 de Auditoría General, que crea la Auditoría General de la ciudad de Zapala, que ejerce control del sector público en sus aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de eficacia y de eficiencia de la gestión. No hemos ni siquiera escuchado hablar a un concejal o a un funcionario de poner en funcionamiento esta auditoría, ni hablar de los consejos asesores. Todo lo que se ha hablado en cuanto a la cultura y al deporte en el último año, en el año del centenario, tranquilamente se podría haber sorteado con muchísima holgura teniendo el Consejo Asesor de Cultura, Deportes y Juventud. Nunca se ha puesto a trabajar en esto. Lo que tiene que ver con la Escuela de Talentos Deportivos, cuando vemos un montón de chicos que vienen al Consejo Deliberante a pedir permanentemente apoyo, cuando nosotros tenemos la obligación, a través de lo que es el artículo 207, que dice que el área de Cultura, Deportes y Juventud tiene que emitir opinión acerca de la promoción y la coordinación de los deportistas de nuestra ciudad, como así también de los hacedores de la cultura. El Consejo Asesor de la Mujer, Niñez y Adultos Mayores, tampoco lo he escuchado. El Consejo Local de la Salud es de fundamental importancia. Todo lo que tiene que ver con nosotros, los trabajadores municipales, en ningún momento he escuchado a alguien con la inquietud de poner en funcionamiento el título segundo de políticas especiales, lo que tiene que ver con las paritarias. El artículo 251 dice que la Municipalidad de Zapala garantiza a los trabajadores de la Administración Pública Municipal la discusión de las condiciones laborales respecto de ingreso, ascenso, nomenclador de funciones, categorías, encuadramientos, salarios, régimen de sanciones y egreso en el marco de paritarias y convenios colectivos de trabajo. Nunca nos hemos detenido seriamente a charlar sobre este tema, ni hemos convocado a los trabajadores para llevarlo a tal efecto. Y como les decía recién, y para finalizar, reiterar que ha pasado la fecha conmemorativa del centenario de la ciudad y solicito que se les, valga la redundancia, se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal un informe completo de los gastos ocasionados por estos festejos. Creo que es un derecho que nos asiste a los vecinos de la ciudad, saber en qué se gasta el dinero de la ciudad. También venía con la inquietud de lo que se había planteado, y espero que salga por lo menos una declaración, porque en un portal llamado Hechos de Zapala se publicó de que en Zapala se estaban dictando capacitaciones en bomberos. Gracias a Dios tuve la oportunidad de charlar con el concejal Moreno, quien me aclaró que es una equivocación, para mí garrafal, por parte del portal Hechos de Zapala, de anunciar de que se estaban dictando cursos de capacitación para los 15 comercios que iban a vender pirotecnia aquí en la ciudad de Zapala. Sería lo más atinado comunicarse con la gente de este portal para de alguna manera salgan a rectificar esta noticia que está generando muy malos comentarios en nuestra ciudad. Por el momento nada más. Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad. Me presento. Mi nombre es Jonathan Aaron Piu. Mi DNI es 33-222-509. Hago presencia en la sala de sesiones Memoria, Identidad y Justicia del Consejo Deliberante. Y vengo con la siguiente propuesta. Proyecto de ordenanza. Iniciativa popular. Zapala, Departamento Libre de Fractura Hidráulica. Visto. La guía del motivo de la presente iniciativa popular
en la que se hace constar la insatisfacción sobre el método extractivo de hidrocarburos denominado fractura hidráulica no convencional por los graves daños que atentan al medio ambiente, su biodiversidad y a la salud de la población, y la inconformidad ante la negativa expresada al proyecto presentada por el concejal Hernán Moreno en dicha institución. Considerando que debe aceptarse que hay pasivos ambientales y que la normativa actual en el pasado fue incapaz de prevenir el daño ambiental y luego remediarlo, que la falta de información del método de extracción no convencional a la población es una cláusula secreta declarada por los gobernantes de turno. Dicho derecho pasa para los ciudadanos y habitantes, se encuentra contemplado en los artículos 25 de la Constitución Provincial del Neuquén y contemplado en el artículo 31, acceso a la fuente de información de la Carta Orgánica de la Municipalidad de Zapala. Esas facultades federales mencionadas son válidas en relación con todos los recursos naturales en general, pero con respecto a la minería y los hidrocarburos en particular, la Constitución Nacional es terminante. Las provincias delegan la legislación sobre esos recursos a la Nación. En el Congreso Nacional, por el artículo 75, inciso 12, por ello la interpreta de la norma fundamental, implica facultades federales para legislar en general sobre los recursos naturales y la jurisdicción para controlar su cumplimiento. Esto dice la Constitución, a la que debe remitirse tanto las leyes nacionales como provincial, así como las autoridades en sus respectivas responsabilidades. Se observa por la experiencia de las organizaciones de las zonas afectadas por la destilería el artículo 43 de la Constitución de la Nación Argentina y el artículo 69 de la OIT, Organización Internacional de los Trabajadores, comprendiendo sus 10 partes. Está demostrado que en las mismas hay grandes pérdidas de agua potable, grandes afecciones en la población por envenenamiento, mortandad o pérdida de fertilidad en animales de granja, como así también sequía de los cultivos y árboles, dejando así un paisaje desolado. Como resultado de estos daños, dicho método fue restringido en países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia, Sudáfrica, entre otros, abusando así del doble estándar, depredando suelos y recursos, vallazando la soberanía de los países del tercer mundo, como por ejemplo nuestro país. Conociendo que el 81% de la energía de nuestro país depende del petróleo, debemos aceptar que con la tecnología actual, las energías renovables como la solar, la eólica y la geotérmica, hoy por hoy no son una alternativa, sino un complemento, ya que por sí sola no pueden sostener nuestra sociedad de consumo, en permanente crecimiento y demanda. Actualmente en la Argentina no existen normas específicas para fuentes no convencionales como la extracción de gas pizarra, el famoso exquisito del gas shale, el mix de gas sintético logrado en la pirólisis. Se concientiza que el uso de este sistema de exploración y explotación de hidrocarburos mediante la fractura hidráulica, utilizando para la búsqueda de los mismos, ha provocado movimientos sísmicos de escalas de 4.0 en zonas de exploración. Dicha tecnología ha sido decidida y contratada por los gobiernos con mucha discreción y sigilo, debido a la reacción adversa que despierta a medida que se conocen y difunden en el mundo las consecuencias negativas de su utilización. Consciente de las declaraciones de los derechos y garantías del artículo 14, el artículo 28 y el artículo 29 del capítulo 1, contemplada por la Constitución de la Nación Argentina. Consciente de los derechos sociales del capítulo 3, recurrimos al artículo 54 y 55 de la Constitución de la Provincia de Neuquén y el capítulo 2 de los nuevos derechos y garantías del artículo 41 y el artículo 42 de la Constitución Argentina. Consciente del artículo 222 del capítulo 2, referencia al medio ambiente y al desarrollo sustentable comprendidos con todos sus incisos, al artículo 223, al artículo 224 y al artículo 225. Consciente de las normas ambientales contempladas en el artículo 226 comprendiendo sus incisos. Recurrimos al artículo 231, protección del paisaje, y solicitamos al Honorable Consejo Deliberante la responsabilidad de reconocer intransferible e intangible el área natural protegida del acuífero de Zapala, declarada por la Carta Orgánica de la Ciudad de Zapala por el artículo 232, el 233 y el artículo 234. Recurrimos al artículo 53, contemplado en la Constitución de la Provincia del Neuquén, y el artículo 261. Al artículo 262 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Zapala. Finalizamos este proyecto consciente del artículo 33.
Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución Nacional no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. No siempre depende de nosotros ser pobres, pero depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza. El ciudadano presente hace uso del artículo 68 de la Carta Orgánica de la Ciudad de Zapala, la cual rige con peso de ley en el Honorable Consejo Deliberante. Dicto con fuerza de voz la presente. La norma del artículo expresa. Artículo 1. Declárese al municipio de Zapala, dentro de los límites de todo su departamento, libre de la exploración y o explotación de gas no convencional mediante la técnica de fractura hidráulica o fracking. Artículo 2. Prohíbase en el municipio de Zapala y todo el departamento el uso de bien común agua en todo tipo de actividad de investigación, exploración y explotación de gas, petróleo y otros hidrocarburos no convencionales mediante la técnica de fracturación hidráulica o fracking. Artículo 3. El Poder Ejecutivo será el encargado de establecer el área que será a cargo del control y cumplimiento de la presente norma. Artículo 4. De forma. Artículo 5. Publíquese en el Boletín Oficial y archívese. Artículo 6. Publíquese en el Departamento Ejecutivo Municipal a sus efectos. Muchas gracias. Cuestión de poder. Lo que hay que saber en el tiempo justo. Cuestión de poder. Lo que hay que saber en el tiempo justo. Punto 2. Varios. Nota número 994/13, padre de alumno de Escuela Municipal de Patín Artístico, solicita colaboración para viaje a torneo nacional. A presidencia de consideración. Nota 997/13, padre de alumnos del tercer ciclo Escuela número 80, solicita colaboración económica para pago, transporte, viaje, campamento educativo. A presidencia de consideración. Nota 998/13, Centro Tradicionalista Héctor Valdés, sobre solicitud de exhibición pago canon uso cine teatro municipal. A la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas de consideración. Nota número 999/13, contador Santiago González Rodríguez, eleva plan de auditoría para consideración y aprobación, adjunta libro de actas. A la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas a consideración. Nota número 100/13. Sí. Esta nota número 100/13 acaba de ingresar aquí al Consejo Deliberante. Es una nota elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal, donde eleva una nota sobre la modificación del artículo 1 de las ordenanzas 323/13, 284/13, 283/13, 282/13, 278/13 sobre expedientes. Señor presidente, antes de que se votara en la honorable legislatura de la provincia del Neuquén el acuerdo del gobierno de la provincia del Neuquén con la empresa YPF, yo hacía una reflexión respecto del tema del gas y del petróleo y de la economía del Neuquén, que seguramente estará en las actas. Y en esta reflexión, entre otras cosas, yo decía que es muy importante, que realmente lo importante era que los consejos deliberantes empezaran a tratar el tema del gas y del petróleo, sobre todo cuando se propone la extracción no convencional, no solamente en Neuquén, sino en la Argentina y en América, de recursos no renovables, de que los consejos pudieran debatir este tema, ¿no? Porque en un futuro no muy lejano esto, digamos, va a avanzar sobre gran parte del territorio de la provincia, teniendo en cuenta, digamos, nuestros recursos naturales y en las zonas que están ubicados, y que se da esta cosa, digamos, de que tenemos gas, de que tenemos gas, de que tenemos petróleo, pero también tenemos agua, ¿sí? Y esto hace que se inicie un debate y una discusión importante. Existe
para ingresar a la legislatura un proyecto de ley que justamente trata sobre estos temas. Habla, entre otras cosas, de que aquellos municipios que no estén de acuerdo con el sistema de extracción o se manifiesten en desacuerdo con el sistema de extracción no convencional, digamos, exista la posibilidad de que no se los coparticipe, digamos, de las ganancias del gas y del petróleo. Seguramente cuando entre ese proyecto formalmente, como se ha anunciado, conoceremos en detalle, pero lo que está planteando el gobierno de la provincia es esto, ¿sí? La cuestión política que plantea es que los municipios tendrán que tener posición respecto de esta situación. Felicitar a los chicos, me olvidé el nombre, perdón, ¿sí? Jonathan, y a sus compañeros por su intervención en este tema. Usted sabe, señor presidente, que cuando se redactó la primera carta orgánica, antes que la carta orgánica los convencionales electos comenzaran a trabajar en la carta orgánica, se contrató a un instituto que daba seminarios sobre redacción de cartas orgánicas, porque era una cosa nueva en el país. Y entre otras cosas se decía que los nuevos institutos que incorporaban las leyes, sobre todo las leyes que hacían al funcionamiento de los municipios, iban a hacer en el futuro que la democracia se pudiera, digamos, asentar aún más. Y mientras esos institutos más se utilizaran, más se iba a fortalecer la democracia. Y aparecían estos institutos como la consulta popular, la iniciativa popular, el referéndum. Eso pasó hace ya, no sé, 15 años. 15 años. Del futuro que hablaban es el presente de hoy. Muchos estados en el mundo y muchos estados en Estados Unidos han hecho de la iniciativa popular, de la consulta popular, del referéndum, del plebiscito, un instrumento sumamente ágil. De hecho, muchos consejos deliberantes o cuerpos deliberativos prácticamente tratan en la mayoría de los temas que plantean sus vecinos a través de estos institutos, y las iniciativas vienen del pueblo, digamos, ¿no? Para resumir. Así que resaltar esto, ¿sí? Y felicitarlos a los chicos, y por supuesto que es un tema que hay que debatir. Gracias, señor presidente, muy amable. Sí, gracias, señor presidente. La verdad que también, ¿no?, felicitar a este grupo de jóvenes que hoy se hizo presente en el cuerpo, y que sé que desde hace un tiempo vienen llevando a cabo un proyecto interesante de investigación, de búsqueda de información sobre este tema, que ya hemos hablado muchas veces en este recinto, y que me parece que aún tiene un debate pendiente, porque en octubre, noviembre del 2011, cuando se desaprobó el proyecto que declaraba a Zapala como área libre de fracking, mucho antes de que se profundizara el debate en la sociedad, ¿no? Porque me parece que hoy, y a raíz de, como decía el concejal Sáez, a raíz de la firma de los convenios entre Chevron e YPF y la provincia con YPF, ha tomado un estado público que no tenía hasta ese momento. Lo preocupante es que aún habiendo tomado ese estado público y a sabiendas de lo que genera este método extractivo y lo que puede generar en nuestra comunidad, porque la verdad que cada vez que uno ve y estudia el mapa de Vaca Muerta, ve claramente que la zona norte de nuestro departamento queda plenamente abarcada, aún en áreas sumamente cercanas a nuestro acuífero, y seguimos observando el silencio y seguimos observando la sanción de normas o resoluciones que la verdad que solamente fueron una pintada de cara, un maquillaje para pintarnos de defensores del acuífero y no hacer absolutamente nada para protegerlo realmente. Una norma que plantea
prohibir la explotación hidrocarburífera en el área urbana, la verdad que es un chiste, porque no creo que ni a Chevron, ni a Apache, ni a ninguna empresa se le ocurra venir a perforar el patio del Consejo Deliberante. Creo que la realidad, y en la actualidad, y está pasando hoy, hay 2 denuncias penales y está la presentación de 2 recursos de amparo que se hicieron anoche respecto a las situaciones que está atravesando hoy la comunidad de Ñelaicó y la comunidad Nehuen, de la zona dentro del departamento y comprendidas en el departamento de Zapala. En una de ellas, donde se desarrollaron los 2 primeros pozos de fracking de toda Latinoamérica, que denunciamos oportunamente y que denunciaran los miembros de la comunidad en este Consejo Deliberante a través de la figura de Cristina Lincopán, su lonco, fallecida hace 5 meses como consecuencia de esta explotación hidrocarburífera, y seguimos mirando para otro lado. Hoy esas 2 perforaciones han producido un derrame de cerca de 4.000 metros cúbicos de petróleo que fueron tapados ayer con arena para que no se tome estado público, y derrames que ponen en riesgo el acuífero, porque la zona de descarga de nuestro acuífero y la parte más extendida, digamos, por afuera aún del ejido municipal, está justamente en esa área. Entonces veo que en lo discursivo, para los medios, para las radios, todos manifestamos la preocupación y la necesidad de preservar el acuífero, y no lo estamos haciendo. Y miramos para otro lado. Y es preocupante esta especie de adoctrinamiento que la provincia quiere hacer con los municipios, al negarle la coparticipación justamente de lo proveniente por las actividades no convencionales a aquellos municipios que se declaren libres de fracking. Una extorsión del gobierno provincial, no para con los intendentes ni con los municipios, sino para los pueblos que se rebelan y le dicen no a este método que está prohibido en todo el mundo, y que, como bien decían los chicos, consideradas nuestras regiones como marginales, como pobres, como tercermundistas, terminan transformándose en las tierras de sacrificio de las corporaciones, de los socios de esas corporaciones y los cómplices de esas corporaciones, que siguen aprobando proyectos que nos llevan a la destrucción de nuestro medio ambiente y siguen negando el debate que nos merecemos y que tenemos que darnos sobre este tema. Gracias, señor presidente. Visto la nota número 306/13 presentada por el Centro Tradicionalista Héctor Valdés, y considerando que la misma eleva ante proyecto de declaración municipal relacionada a la fiesta del gaucho y sus tradiciones, que la misma pretende revalorizar el evento generado no solo una importancia de carácter social, cultural y educativo, sino que la misma atraerá a la localidad un gran afluente de turismo, que la conmemoración del Día Nacional del Gaucho es un evento organizado por el Centro Tradicionalista Héctor Valdés, adherido a la ONG Solidaridad de Zapala, que la conmemoración del Día Nacional del Gaucho se fundamenta en la obra literaria primera parte del poema narrativo El Gaucho de Martín Fierro de José Hernández, que es la obra considerada como la más importante de la historia literaria de la República Argentina, oficializada el 15 de diciembre del año 1993 por la sanción de la Ley 24.303, que en el marco del centenario de la ciudad de Zapala, el Centro Tradicionalista Héctor Valdés ha tomado la iniciativa de destacar esta fecha de trascendencia nacional, la que tiene como principal objetivo homenajear a hombres y mujeres de la provincia del Neuquén y provincias aledañas que mantienen vivas nuestras tradiciones, que a través de este evento se reivindica la identidad de nuestra gente, que realza y valora la tradición de nuestro país. Por ello, el Consejo Deliberante de la ciudad de Zapala, en uso de las facultades que le son propias, dicta con fuerza de tal la presente declaración. Artículo 1. Declárese de interés municipal la fiesta del gaucho, organizado por el Centro Tradicionalista Héctor Valdés, a llevarse a cabo los días 6, 7 y 8 de diciembre del 2003 en la ciudad de Zapala, dejándola como fecha estimativa para los años sucesivos. Artículo 2. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Centro Tradicionalista Héctor Valdés y a los diferentes medios de comunicación de nuestra ciudad a sus efectos. Artículo 3. De forma. A consideración. Aprobado. Aprobado. Despacho 486/13, Comisión de Gobiernos Ilegales, proyecto de resolución sobre rechazo del veto de la ordenanza 263/13. Tiene la palabra el concejal Blanca Bernardo. Debo decir que el despacho hubo un problema en la Comisión de Gobierno Ilegales
suscitado, o sea, no un problema, un inconveniente en realidad, ya que me tuve que retirar, soy la presidenta de dicha comisión. El día martes 10, durante la comisión, hubo un malentendido, llegó el asesor legal, a cual le entregamos copia de la ordenanza y el veto respectivo que había venido del Departamento Ejecutivo Municipal, para que nos emitiera dictamen. En el libro de actas no quedó constancia de que se hubiese dado tratamiento de este proyecto. Aún así, tuvimos una reunión a la tarde respecto de por qué se había cerrado la comisión, explicaciones que di a los integrantes de ella, se zanjaron esas complicaciones, y al día siguiente, el miércoles, se redactó este despacho que está ingresando en este momento, que yo desconocía y conozco en este momento. Por supuesto, en charlas informales ya se había insistido en que se ratificaría la ordenanza ante estas conversaciones que no fueron formales. Aduje la necesidad de que, si bien el veto era total, tendría que haber sido parcial, cosa que muchos pensábamos que así iba a ser, para poder hacer las correcciones necesarias e indispensables, porque la ordenanza que promulgamos adolece de algunos errores. Yo los tengo en este momento aquí, pero al ser un veto total no nos permite introducir este tipo de modificaciones, porque tendríamos que ratificar de acuerdo a personas y concejales que han sido legisladores, incluso provinciales, que si el veto es total no podemos hacer ningún tipo de modificación en la norma vetada, y que tenemos que esperar la finalización y el comienzo de un nuevo periodo legislativo para que sea tratado nuevamente este tema. No conocía esta parte de la reglamentación y consideraba que podíamos volver a tratarlo en comisión para introducirle entre los miembros e integrantes de la comisión las correcciones necesarias. Yo tengo unas cuantas señaladas. En general estoy de acuerdo con la ordenanza, y lo hablo en forma personal y con el acompañamiento de mi compañera Belén Aragón. Estamos de acuerdo con el tratamiento del tema, pero no con esta norma que salió sin ninguna análisis profundo. No solamente yo, sino otros integrantes de la comisión también saben que tiene algunos errores. Tal lo conversado con los compañeros hace un momento cuando nos retiramos en el cuarto intermedio de la comisión. Por supuesto, hablamos de cómo sería el tratamiento en este momento, a lo que anticipé mi voto negativo para la ratificación de la ordenanza tal cual está, porque pretendemos que sea corregida la norma y salga con el consenso de todos. Por eso es que en este momento la concejal Aragón y yo vamos a votar en forma negativa, porque con ella hemos charlado. Por supuesto, conceptualmente estoy en contra del maltrato laboral, pero hay muchas figuras que no están contempladas en esta ordenanza y que deben ser contempladas. Formo parte de la Junta de Ascenso, Calificación y Disciplina, por lo tanto creo que ese ámbito hasta este año, por lo que resta del periodo legislativo, puede contener los casos que aquí se han denunciado, hasta que en el periodo legislativo 2014 podamos hacer una norma más ajustada al momento que estamos viviendo. Eso es todo, gracias. Plantear un fundamento sobre una ordenanza
de la importancia y de la envergadura que tiene solamente en cuestiones de malos entendidos o de desconocimiento de elementos que hacen al reglamento interno en cuanto al tipo de veto que puede ejercer el Ejecutivo sobre una normativa, distinguir si es parcial o total y la devolución que tiene que hacer el Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante no habla bien precisamente de nuestra labor como concejales. En segundo lugar, como tantas otras normativas a las cuales este cuerpo ha pedido hace un año atrás la opinión del Departamento Ejecutivo para que justamente hoy no sea la palabra dudas lo que sea la raíz del impedimento al voto, casi es otro mecanismo más de cómo se está moviendo, se está desenvolviendo el Consejo Deliberante. La nota 910/12 de noviembre del 2012 salió de la Comisión de Gobierno y Legales hacia el Ejecutivo, y la nota 911/12 con fecha 20 de noviembre del 2012 salió al Departamento Ejecutivo y por su intermedio a la Junta de Calificación, de la cual también forman parte concejales de esta institución, a efectos de evaluar este proyecto y hacerles todos los aportes y los mejoramientos. Ahora bien, se discutió en la comisión y sin embargo nótese que la votación que se efectuara tuvo una mayoría, pero el espíritu de fondo es tratar algo que hace al conjunto de los trabajadores, que nada tienen que ver con el actual Ejecutivo o quien esté al frente del gobierno. Se trata de una norma que tiene un espacio y un tiempo para continuar siendo aplicada. No importa quién esté a cargo del Ejecutivo, ni quienes ostenten los cargos en las distintas secretarías, conforme vayan avanzando las gestiones y vayan modificando y desconociendo lo que por otra parte tanto se dice de poner en valor el trabajo del empleado municipal. De esta manera no se pone en valor justamente el trabajo de muchos empleados municipales. Hemos pedido también desde el Consejo Deliberante la pronta intervención de la Junta de Calificación ante muchos hechos de esta naturaleza. Aún no conozco si se ha reunido la Junta de Calificación para evaluar estos temas, que no son menores, porque no tenemos que hablar solamente de quienes vienen a hacer uso de la banca y que puedan tener algún sesgo o alguna intencionalidad política, partidaria, que pudiera ser un motivo. Hay muchos casos. Hemos pedido desde el año pasado cuál es el porcentaje de certificados psicológicos que año a año van incorporándose, y que no es un capricho. Fue uno de los primeros discursos que se dijeron en el Cine Teatro Municipal de la cantidad en el mes de febrero del 2012 que habían ingresado al municipio. Febrero del 2012 se hablaba estimativamente de una cantidad de 400 certificados. No era un dato menor. No era un dato menor la cantidad de certificados médicos en un ámbito como es el municipio de la ciudad. Este tema se discutió, pero así como se manifiestan las charlas informales, la decisión final era no ratificar la ordenanza, y esto es lo que hay que sincerar: no ratificar la ordenanza. Y por eso yo ya había adelantado el jueves pasado, pese que a la opinión pública tenía un concepto distinto de mi expresión, ya había adelantado que esa devolución de la ordenanza vetada totalmente y solo haciendo alusión al artículo 1 y 2 nos indicaba claramente que en el juego del tratamiento de la ratificación no iban a estar los votos. Y hoy eso se va a confirmar en este recinto. No es la primera vez. Hemos observado vetos cuando se inició la Comisión de Tierras que eran
innecesarios, porque en todo caso cuando uno evaluó más de 20 primeros vetos, los vetos en la mayoría de los casos de las ordenanzas de tierras eran por falta de documentación. Cuando hicimos la ordenanza de atención a personas discapacitadas, se vetó esa ordenanza porque no había una palabra clara en el espíritu de la Carta Orgánica. Se vetó. No se solicitó la modificación de una norma de interés general. Y así, cuando este Consejo vetó el artículo, la ordenanza 6 del 95 para ir a resolver el tema del juzgado de falta, se vetó el veto o la derogación que nosotros habíamos realizado. Y hoy tenemos un conflicto también en el juzgado de falta, porque existen distintas interpretaciones jurídicas y estamos como concejales cuya dependencia es el juzgado y la Contraloría de nuestra incumbencia, no lo podemos resolver, porque hay un veto en el medio de una ordenanza anterior a la Carta Orgánica. Entonces hay que sincerar el espíritu y la contradicción que la misma nota de elevación nos hace el Ejecutivo en relación a la ordenanza. Irónicamente, sus propios concejales no van a ratificar la ordenanza, y no porque hay un error, y no porque hay dudas. No hay errores ni hay dudas. Porque cuando yo el jueves, sin analizar en profundidad el veto, decía que había que modificar la palabra municipalidad, yo señalaba que en los casos de los oficios que se ejercen sobre la municipalidad, y en ese espíritu de la palabra municipalidad se abordaba aún el Consejo Deliberante. No era esa la excusa para vetar totalmente una normativa. Obsérvese que ingresan ahora alrededor de 6 expedientes que estuvieron por un error mal tipeados. Querían hacerlos entrar sin la nota de elevación. Y como concejal responsable de la comisión, dije: gírense de nuevo, que ingresen por mesa de entrada y se hagan las modificaciones pertinentes. Porque entonces vamos a minimizar la cuestión de fondo, que es analizar una ordenanza sobre violencia laboral. Acá no es un error de tipeo. Acá hay una discusión política de fondo que hay que hacer. Se pretendió decir que esto no se había tratado en la comisión. No es cierto. Lo tratamos. Por eso salió la ordenanza. Y por eso nosotros analizamos inmediatamente los puntos. Y se trató, aunque no constara en el libro de actas. Y se trató y se hizo mal. Porque debió haberse dado la nota de elevación, porque después por eso tenemos los problemas que tenemos en algunas comisiones, por nota al asesor, para que dictara la opinión. Una opinión que puede ayudar o no, pero que la decisión política la adopta siempre el Consejo Deliberante. Recuérdese además, cuando fue invitada la jueza y minimizó el dictamen del asesor del Consejo Deliberante en relación al tratamiento del juzgado de falta y la implicancia de la Carta Orgánica. Minimizó la propia jueza el dictamen del asesor legal del Consejo. De manera que lo que hay que sincerar de cara a los trabajadores es qué grado de espíritu tenía el Departamento Ejecutivo al momento de vetar esa ordenanza. Si era de volver para que nosotros trabajáramos en comisión para modificar, pero cuando se preguntó, ¿estamos dispuestos a votar?, dijeron que no, en charlas informales. Pues ahora, como he dicho siempre, la discusión se hace en el seno de la sesión. Y acá es donde se pone en valor la discusión política y de trabajo. El trabajo de las comisiones es un trabajo de debate, con respeto a las ideas y a la diversidad de las ideas. Por eso existe la posibilidad de pasar a un cuarto intermedio, de emitir despachos por mayoría o por minoría, de acordar, pero de acordar, no de tener la claridad de defender una normativa de cara a los trabajadores, no en contra del Departamento Ejecutivo, un paraguas protector
para los trabajadores, para esta gestión y para las gestiones futuras. Nunca hay que hacer normativas de cara al quien está al frente de un departamento ejecutivo. Hay que hacerlo de cara a la comunidad. Y no interpretar que cuando se hace una normativa se piensa que de esta manera se va a partidizar una discusión política. Por eso sabía que este trabajo hecho a propósito, y lo dice el reglamento, que no se puede volver a discutir en el presente año. Esto no se va a poder discutir, depende del resultado de los votos. Insistiremos con otra normativa y vamos a ver si construyéndola desde la comisión, con los 7 concejales de la comisión, abordándolo, no vamos a ver el grado de compromiso que podemos tener y vamos a ver después el resultado ante la cara de los trabajadores y del departamento ejecutivo. Pero acá hay que sincerar, acá hay que dar discusión política, no de inconvenientes, porque los inconvenientes se reservan y se resuelven en el ámbito que corresponde. En este seno se discuten políticas, no si se me cayó o se me perdió un papelito. Acá se discuten decisiones políticas. Ese es el trabajo serio que hay que hacer. Y hay que debatirlo, respetando las ideas y la diversidad. Yo no estoy de acuerdo, perfecto, hago un despacho por minoría o me opongo, pero con sinceridad, y nadie va a salir enojado. Porque justamente es la diversidad la que enriquece este espacio democrático. Pero hay que decir eso, hay que decirlo. Porque en todo caso, insisto, ahí está el ejemplo de lo que hoy vamos a tratar. Expedientes por error que los vamos a corregir en el seno del Consejo Deliberante, porque hay un error de tipeo. Ahora, no me vengan a decir que la ordenanza que hoy vamos a discutir es un error de tipeo. No es cierto, no es cierto. Lo que nosotros tenemos que difundir acá y discutir es la diversidad de criterios frente a una ordenanza de cara, insisto, a los trabajadores. Nada más, señor presidente. De someterse a votación esta ordenanza voy a mantener mi voto, digamos, como había votado en la primera vez, ¿sí? Quiero dejarlo aclarado porque ahora quiero reflexionar un poco sobre esta situación y sobre lo que ha dicho la concejal Cuadrado, disculpe que la refiera, y respecto de aquellas políticas que tienen que estar por encima de los gobiernos, ¿sí? Este proyecto lo ha presentado un sindicato, el SOENS, ¿no? Y en realidad sería muy triste informar al sindicato que hubo un veto y que en realidad la ordenanza no obtuvo los votos necesarios para ser tratado sobre ese veto y que pase a un archivo hasta el próximo año que podamos tratar, digamos, el mismo tema. Un tema que es de suma importancia, digamos. Y como es un tema de suma importancia y que es un tema que se piensa para que supere a los gobiernos, es un tema que requiere de discusión, de debate y todas las, por supuesto, todas las opiniones son bienvenidas. Y evidentemente este tema requiere de un proceso. Esto es lo que yo veo, requiere de un proceso de discusión y de debate. A diferencia digamos, de las leyes, las ordenanzas las tratamos, digamos, en general lo que pretenden y sus artículos, ¿no? Las leyes por ahí tienen esta diferencia, ¿no? De que las leyes podemos tratarlas en general, en donde todo el mundo está de acuerdo, pero en particular se tratan los artículos, artículo por artículo, y es ahí cuando se marcan las diferencias. Incluso no se necesita una mayoría agravada, con simple mayoría el articulado puede quedar aprobado y en general la norma también puede quedar aprobada a pesar de que hayan diferencias, ¿no? Con las ordenanzas no podemos hacer esto. Con la ordenanza existe esto del veto parcial o el veto total. El veto total nos permite volver a tratar el tema, ¿sí? Y yo voy a sugerir, ¿sí?, de que podamos volver a tratar este tema en la comisión. Por el tema mismo, por el tema de la violencia y porque quien presenta un proyecto
Es el sindicato representante de un sector de los trabajadores de la municipalidad, que son los mismos que están denunciando situaciones de violencia. O sea, no me parece un buen final. Esto es lo que estoy diciendo. Y quiero apuntar en el tema de los procesos. Usted sabe, señor presidente, yo fui autor de la ley que creó un juzgado nuevo en Zapala, el juzgado de familia. Y el proceso de discusión llevó 1 año y medio. Y juzgados que ha sido modificado, digamos, en cuanto a su funcionamiento. Resulta que la discusión inicial era justamente como hoy fue modificado. Lo que digo es que por ahí podríamos discutir un poquito más la situación y ver si podemos mejorar la norma, ¿sí? Como sugerencia, nada más. Gracias, señor presidente. Para adelantar también que el bloque del Partido Socialista va a mantener su voto respecto a la sesión pasada. La verdad que me parece hasta una falta de respeto algunas apreciaciones que se hacen en este recinto. Y lo decíamos recién respecto al mismo tratamiento que se le ha dado al tema del fracking, insisto con esto y aprovecho la presencia de los vecinos acá. En el discurso decimos una cosa, decimos proteger el acuífero, decimos proteger el medio ambiente y votamos otra. Acá pasa lo mismo, decimos defender a los trabajadores, decimos defender sus derechos, acompañar los reclamos y votamos otra cosa. Una falta de coherencia total y absoluta. Y volvemos a un tema que hemos debatido 1000 veces en este recinto y que tiene que ver con las correcciones y los aportes que mágicamente parece que le surgen a algunos concejales al momento de votar. Mientras tanto los proyectos pasan semanas enteras en las cajas y en las comisiones y de esos aportes y esas apreciaciones no aparecen nunca. Y lo que llama la atención es que estas apreciaciones tienen su correlato en el Ejecutivo, porque acabo de escuchar a la señorita Intendente en los medios diciendo que no hay trabajadores perseguidos, que no hay trabajadores maltratados, que está todo bien y que esta norma es una fantasía y un invento de un sindicato afín a un partido político. Entonces la verdad, señor presidente, que es una tomada de pelo total y absoluta, no para este cuerpo ni para estas bancadas políticas, para con los trabajadores, a los que decimos defender. Hay y plantean un tema de definiciones. Me parece que no hace falta consultar ni muchos diccionarios ni muchos especialistas para hablar y definir qué es el maltrato hacia los trabajadores o qué es la violencia laboral, para ponerlo en términos más conceptuales. Pero claro, tiene que ver con la perspectiva desde la cual se está pensando esa violencia laboral. Claro que si la pensamos desde la patronal, si la pensamos desde quienes ejercen el gobierno y ejercen el maltrato para los trabajadores, vamos a tener una visión. Ahora, si no nos separamos de nuestro rol de trabajadores, que me parece que es el primer principio que tenemos que tener, porque creo que este Consejo Deliberante está integrado por compañeros que trabajamos todos y somos trabajadores y deberíamos tener esa conciencia de clase como trabajadores, votamos y hacemos otras cosas. Entonces, en lo discursivo defendemos a los trabajadores y en la práctica hacemos cualquier otra cosa. La verdad que a mí también me produce bronca tener que decirle al Sindicato Obrero y Empleados Municipales de Zapala que su proyecto ha sido vetado y que no tenemos los votos suficientes para ratificarlo, independientemente de las diferencias que puedo tener con el sindicato. Lo que me queda claro es que es un tema que no se cierra ni pasa al archivo. Es un tema que debemos seguir debatiendo. Como decía el concejal Sáez, es un tema lo suficientemente profundo que va a llevar, si se quiere dar un debate de en serio, un tiempo. Así que bueno, comprometerme y comprometer al resto de los concejales que si realmente existe esta voluntad de defender los trabajos y parar con esta cuestión de la violencia laboral, que además se está dando en todo el país. Hay normas nacionales, el Congreso recientemente ha tratado este tema, hay normas provinciales, distintos municipios trabajando en este sentido, y nosotros parece que hablar de violencia laboral y hablar de defender a los trabajadores es una mala palabra. Gracias, señor presidente. Sí, señor presidente, gracias.
Yo la verdad que dan vergüenza, digo, el tema de los fundamentos, ¿no? Esto de la definición, el tema del tiempo. Digo, y si vamos al proyecto, el tiempo ya es más que suficiente. Planteamos el tema de la definición. Yo no puedo comprender esto. Y hasta como chiste lo decía, que termina siendo hasta malo, porque ¿qué es violencia, no? Esto es una cuestión de sentido común. Digo, y todos sabemos que es violencia. No hace falta una definición, porque muy bien, y el cual apoyo también, y lo discuto y lo peleamos cuando tenemos que hacerlo. Actuamos por el tema de la violencia de género, y está bien que hay que hacerlo. Digo, pero ahí no se piden definiciones, y está bien, porque no se debe pedir definiciones para nada. La violencia es violencia en sí misma. El maltrato es maltrato. Entonces, creo que son excusas. Excusas para, y debe ser complicado tener que decir algo que uno no quiere decir. Pero bueno, nunca me ha pasado. Por suerte, puedo decir lo que quiero donde quiero. Y me va bien o mal. Pero, bueno, es parte de la libertad de cada uno. ¿Y por qué digo esto? Porque yo también escuché a la intendente hace un ratito en el cuarto intermedio. Y la verdad que también da vergüenza lo que dice. Porque no solo lo que planteaba el concejal Moreno, hablando sobre una organización sindical con ribetes políticos, ¿qué puede ser? No lo vamos a desconocer eso. Ahora, lo que sí me dio vergüenza, minimizando y diciendo que las denuncias de malos tratos son nada más que 3 en 1000 trabajadores. O sea, ella pretende tener simple mayoría para que sea violento esto. O sea, 501. Esto es lo que yo pregunto. Digo, si violencia es cuando la mitad del personal es agredido. Y lo dijo la intendente, está grabado. Radio Urbana. Que eran nada más que 3 en 1000, no se nota. Así maten un trabajador, no se nota. No hay violencia. Entonces, bueno, estas cosas. Y que es una lástima, es cierto, es una lástima. Que lo que se discute en el país, Zapala vuelva a aparecer, digo, como algo llamativo, no por lo bueno, sino por lo malo. Y no me sorprendería si tuviéramos acá una organización política como el PRO, que su discurso es así. El problema son los discursos. Lo que se dice y lo que se hace. Y se dice una cosa y se hace otra. Y tiene razón Hernán cuando plantea lo del convenio Chevron. Y es así. Y ahí también se demostraba dónde estaba cada quien. Y algunos no se sienten cómodos. Pero bueno, que uno se siente cómodo de otro lado. Y su discurso es y lo respeta. Por lo tanto, este bloque va a seguir respetando el voto. En realidad quería detenerme sobre la resolución del veto, porque es llamativa, es para analizarla, ¿no? Estaba mirando uno de los argumentos, si me permiten voy a leer brevemente un párrafo. Dice que no obstante las observaciones vertidas en la presente, es voluntad de este Departamento Ejecutivo Municipal que vuelva al Consejo Deliberante para su revisión, entendiendo de vital importancia una correcta aplicación de este tipo de sanciones para erradicar, prevenir y sancionar la violencia laboral, integrando además a todos los sectores del ámbito municipal. Y acá voy a tomar las palabras de mis compañeros y fue algo que yo manifesté justamente en el discurso de la Asunción, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Digo una cosa, pero hago absolutamente, cierro y entrampo al Consejo Deliberante para que no pueda modificarlo. Y esto es muy claro. Las observaciones que se hacen en la resolución denotan que ni siquiera se ha terminado de leer la ordenanza, sino que con el preconcepto que quedó evidenciado en la conferencia de prensa que se dio, que es un gremio y que esta ordenanza es una payasada, evidentemente estamos
diciendo cuál es lo que realmente pensamos, no disfrazándolo como lo disfrazamos acá. Porque esto es un disfraz, señor presidente. Es un disfraz. Porque si se manda aquí para hacerle algunas correcciones, se manda a través de un veto parcial, no de un veto total. Porque sabe que de esta manera lo inhabilita para que sea modificado. Entonces es grave. Es grave que la señorita intendente, como máxima responsable del departamento ejecutivo, en uno de los argumentos de la resolución nos exprese que la ordenanza tiene el artículo 1 de la ordenanza tiene por objeto prevenir y sancionar la violencia laboral de los superiores jerárquicos hacia el personal que presta servicios en la Municipalidad de Zapala. Y continúa que en la redacción del artículo primero se advierte que se ha omitido incluir dentro de la normativa el propio cuerpo. Es una cosa infantil, absolutamente infantil, porque desconoce la señorita intendente, presidenta del bloque que redactó la Carta Orgánica, que el artículo 37 de la Carta Orgánica, y también si me permiten lo voy a leer, dice: el gobierno municipal de la ciudad de Zapala estará integrado por, y detalla, Consejo Deliberante, Departamento Ejecutivo Municipal, Justicia Municipal de Faltas. Creo que este artículo rebate absolutamente el pobre argumento esgrimido de que falta especificar cuáles son los organismos que alcanza esta ordenanza. Señores, la ordenanza que se dictó acá de violencia laboral es para la Municipalidad de Zapala, y la Municipalidad de Zapala, contrariamente a lo que muchas veces se expresa, no es la señora intendente municipal, sino todos los departamentos que la componen. Y eso está expresamente dicho en la Carta Orgánica Municipal. El otro argumento de que la Junta no está integrada, eso me demuestra que no leyeron la ordenanza. Porque si hubieran leído el artículo 10 de la mencionada ordenanza, dice: recibido una denuncia a la autoridad que el Departamento Ejecutivo indique reglamentariamente competente, voy a releer: recibida una denuncia a la autoridad que el Departamento Ejecutivo indique reglamentariamente competente, se dará un inicio preventivo que tendrá por objeto la contención y asistencia de la persona denunciante. Tratamiento que abarcará las denuncias presentadas. Y continúa el artículo. ¿Qué dice este artículo? Que el Departamento Ejecutivo, a través de una herramienta que le estamos indicando que realice, que es la reglamentación, debe determinar cuál es la autoridad de aplicación de la norma. ¿Y por qué se hace esto? Esto se hace, señor presidente, para que las normas no pierdan vigencia cuando cae una. Es decir, que si el estatuto del empleado municipal dejara de ser como está en este momento, fuera modificada por otra ordenanza, esta ordenanza continuaría vigente. En cuanto al tema de que la Junta no habla en los sumarios, por favor, acá lo que hace, justamente cuando refiere al sumario, no desarrolla cómo debe realizarse el sumario, porque hay otra ordenanza, que es la ordenanza del Estatuto Municipal, que así lo contempla. Y en virtud de la independencia normativa, a la que hace alusión muy bien, debemos entender de que todas las ordenanzas son independientes, pero están vinculadas con otras herramientas que justamente la normativa local tiene, como es en este caso el estatuto, que puede ser modificado, y que si nosotros dijéramos la Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina taxativamente como pretende que se diga, dejaríamos después, cuando entrara en vigencia un nuevo estatuto, sin efecto, sin posibilidad de aplicar esta ordenanza. Por todo esto, señor presidente, considero que es ridícula la resolución emitida, y perdón el término, pero es absolutamente ridícula, porque los argumentos son todos y cada uno de ellos absolutamente rebatibles. Y aparte de esto, tuvieron desde noviembre, para poder aportar a mejorar la norma. No quisieron, señor presidente, no quisieron mejorarla. Y le quiero decir que yo, como integrante de la Junta de Admisión, jamás fui convocada
para tratar este proyecto, siendo que desde ese Consejo Deliberante se remitió para pedirle la opinión a la Junta de Admisión. Y el tema de que todo lo que entra a la Junta de Admisión se trata, no, porque hay varias cosas que se han ingresado a la Junta de Admisión, las cuales nunca han sido tratadas por la Junta. Y tengo varias notas y presentaciones que compañeros municipales me acercan, que han sido dirigidas a la Junta, de las cuales yo nunca he tomado conocimiento dentro de la misma Junta. Y esta es la prueba. Jamás la Junta de Admisión se reunió para tomar vista de este proyecto. Entonces, si la voluntad política del Departamento Ejecutivo era poner esta norma en vigencia, hubiera contribuido enriqueciéndola y no vetándola totalmente para que no tengamos la oportunidad. Y otra cosa llamativa, todas estas argumentaciones en contra de esta ordenanza no se dieron en el momento que se discutió. Y estuvo muchos meses en la comisión. Y cuando aquí se discutió, se votó sin argumentar, como suele suceder. No. Negativo. ¿Justificaciones? No. No contra la violencia laboral. Sin ningún tipo de argumento. Las personas que votaron negativamente esta ordenanza no justificaron por qué la votaban negativamente. Y hoy seguramente van a tener el mismo mandato de votar negativamente para que la violencia laboral no sea sancionada en la municipalidad de Zapala. Porque ese es el objetivo, pero digamos las cosas como son. No hablemos de una voluntad política cuando técnicamente fue posible cualquier modificación propuesta. No hablemos de voluntad política cuando la voluntad política absolutamente clara, después de todo esto que hemos escuchado, es que no se sancione una ordenanza contra la violencia laboral. Nada más, señor presidente. Sí, en primer lugar voy a manifestar la situación que nos lleva las denuncias de los vecinos, de los compañeros trabajadores municipales, a preocuparnos y a ocuparnos justamente de esta situación que es la violencia familiar, laboral. La verdad que no es sorpresa lo que le está pasando a los compañeros trabajadores dentro de la municipalidad. Quienes andamos por ahí en la calle nos encontramos con justamente compañeros trabajadores que están siendo marginados, que han sido separados de sus lugares, que les quitan las herramientas de trabajo como es una computadora, que les sacan hasta sus propios escritorios. Y ni hablar de todas las cosas que se dicen en los pasillos en perjuicio justamente de los trabajadores. Yo en el momento que se presenta justamente esta ordenanza, como trabajador lo digo, la verdad que me sentí, independientemente de quién la haya presentado, si era un gremio que uno esté observando con simpatía o con otra manera de observarlo, la verdad que me abrió la esperanza de que cuando aprobamos esta ordenanza se iba a poner un límite justamente a las situaciones de agravio que se están viendo en la repartición municipal. Y podrán decir de que son 2, que son 3. La verdad que si fuera 1 tendríamos que preocuparnos. Pero son mucho más de 1, entonces hay que preocuparse mucho más. Y eso no es novedad, eso es de público conocimiento. El daño que se le genera a la institución municipal, como el daño que se le genera con estas actitudes
al Consejo Deliberante y al otro poder que es el juzgado de falta. O sea, es sistemático lo que está pasando. Y es lamentable porque eso no le hace para nada bien a la comunidad. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Nosotros, obviamente, pertenecemos a un bloque político que, más allá de que por ahí la presidenta del bloque habla por su compañera, no por usted, presidente, ni por mí, que pertenecemos al bloque del Frente Grande, y yo tengo que lamentar de que esto esté pasando. ¿Por qué digo esto? Porque los compromisos que asumimos con la comunidad no los podemos llevar a la práctica justamente por todas estas divisiones, por estos enfrentamientos. Y a nosotros seguramente que nos quedará la tranquilidad de que nos comprometemos con la comunidad, nos comprometemos con los trabajadores, representamos a los trabajadores, los defendemos y qué sé yo cuánto. Y a la hora de tomar determinaciones, salimos para otro lado. La verdad que tener que estar observando las cosas que el Ejecutivo hace pura y exclusivamente y a mi modo de ver, porque no son cosas que las envía el Ejecutivo, pero sí por los medios de comunicación en forma excesiva, pide que trabajemos los concejales, que presentemos tal o cual proyecto. ¿Para qué? Si las cosas que nos manda el Ejecutivo o se les quiere modificar algo, todas son rechazadas. Si no aprobamos las cosas tal cual como las manda, como si esto fuera una escribanía, de simplemente aprobar y sin siquiera tener la posibilidad de discutir, la verdad que no se entiende lo que en este caso el Ejecutivo y varias de sus secretarías salen a manifestar cosas a los medios para desprestigiar el trabajo de los concejales. Y aún más haciendo uso de la mentira, porque ¿por qué digo la mentira? Porque acá se dice, se quiere mostrar en ese veto un espíritu de querer entender la situación de los trabajadores, pero sabemos que no es verdad. Y ninguna duda que es un desafío a futuro, porque en esto tenemos que seguir trabajando. Y seguramente que vamos a trabajar en el conjunto de los concejales para poder sacar una norma que traspase las gestiones, que realmente los trabajadores se puedan sentir protegidos, porque cuando la clase dirigencial viene y hace uso del poder, está todo bien, pero cuando se hace abuso del poder, se complica la situación. Entonces, nosotros vamos a seguir seguramente trabajando y armando una nueva ordenanza para ver realmente el espíritu del Ejecutivo y de los concejales que nos acompañan, para ver si realmente queremos defender las conquistas de los trabajadores y poder justamente ampliar sus derechos. La verdad que quisiera inundar por ahí con todo lo que hemos estado pasando en estos 20 meses de gestión, pero creo que estaría de más. Así que yo voy a rechazar totalmente la actitud del Ejecutivo, presidente, y obviamente voy a acompañar nuevamente como lo hice en primera medida. Gracias, presidente. Vamos a meter a votación nominal el despacho que se está tratando. Aragón. Negativo. Barrio Nuevo. Negativo. Cuadrado. Positivo. Domínguez. Positivo. González. Señor presidente, quisiera fundamentar el voto. Sí. Atento a las consideraciones que se han esgrimido aquí en este recinto y de acuerdo a la visión
o del punto de vista que cada uno de los concejales ha manifestado respecto de este tema. Desde nuestro bloque queremos manifestar que no estamos en contra de lo que es la violencia laboral o todo lo que signifique la violencia laboral, ya que es un concepto amplio y que se da en todos los ámbitos de la administración pública, como así también en los sectores privados. Pero sí quiero dejar de manifiesto que luego de analizar este proyecto de ordenanza que ha ingresado a este recinto y que ha tenido su tratamiento en la comisión y luego ha sido puesto en consideración en este recinto y luego de su veto también, considero que siguen faltando elementos aún novedosos vinculados a este tema de la violencia laboral. También surge la falta de participación o algún tipo de opinión de los otros sindicatos que también forman parte de esta estructura sindical, diríamos, de la administración municipal, a lo cual no hay un informe en acuerdo, en desacuerdo, que sería un dato importante, ¿no? Desde su punto de vista, qué consideran ellos también por violencia laboral. Entonces me parece que, vuelvo a reiterar, no es que estoy en contra de la violencia laboral, ni mucho menos, sino que me parece que faltan elementos o fundamentos que hacen a esta temática. Desde ya está decir que en algunos paralelismos que se han esgrimido aquí también, considero que la legislación argentina es muy amplia en este tema. El derecho laboral no solamente se va a suscitar a ordenanzas o a normativas de primer grado, sino que existen tratados internacionales al respecto que son de amplia aplicación y de aplicación directa en algunos temas de violencia laboral. Es decir que no comparto algunas posiciones al respecto, porque creo que el derecho laboral o el derecho de los trabajadores con este veto o con esta normativa no se ve vulnerado, porque tienen las acciones directas para poder realizar a través de sus representantes, que son los sindicatos. Y sí me parece que debiéramos trabajar en una norma más completa, más profunda, que vaya mucho más allá y que tenga sentado en una mesa de discusión a todos los sectores que representan a los trabajadores. Entonces, desde ya, mi voto va a ser negativo a este despacho, así que eso es simplemente nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Lezana. Positivo. Moreno. Positivo. Pérez. Positivo. Pollo. Positivo. Ruiz. Negativo. Sáez. Positivo. Siete votos positivos, 4 votos negativos. Para reafirmar la ordenanza, el artículo 82 dice que debe contar con los 2/3, así que queda desaprobado el despacho. La verdad que haber esgrimido argumentos que no se pusieron de manifiesto en las comisiones, la verdad que además de ser una muestra patética de la falta de discusión política en las comisiones, le termina dando en cierta medida razón al Ejecutivo, porque para poder establecer estos argumentos no se pueden hacer acá, se deben hacer en la comisión. Y lo más patético que pude haber escuchado hoy es que no hay aportes, y lo peor del caso, de no solamente haber aportes, ni haber hecho todas estas cosas en la comisión, es firmar teniendo dudas, ¿no? Firmar un despacho, firmar una ordenanza y después alegar que tenemos dudas. Entonces, ¿qué clase de concejales podemos ser si estamos firmando un despacho y al momento de ratificarlo tenemos dudas? Esto es una muestra que avergüenza a la institución Consejo Deliberante.
Porque la verdad que venir a buscar el doble jueguito de decir que lo tratamos, que no lo tratamos, que está acá, que está allá, y no desnudar que en realidad lo que nosotros tenemos que decir es, mire, vamos a acompañar al Ejecutivo en este mensaje de decir que no hay violencia laboral, que es una cuestión estrictamente fantasiosa y no lo queremos tratar. Pero hay que decirlo. No podemos ponernos de cara a la comunidad y decir que hemos votado con dudas, porque no nos ha quedado claro. ¿Cómo es esto? No voto directamente o no firmo un despacho. Porque ¿qué clase de seriedad le estamos dando a la institución? ¿Qué clase de seriedad le podemos dar? Se habla de los múltiples aportes. ¿Es acaso o no un tema de interés nacional y de interés en muchos ámbitos? Y resulta ser que casi un año después nos acordamos de que existen normas y cuestiones para aportar y enriquecer. Y resulta que la Junta de Calificación tampoco se ha reunido para contribuir y responder y decir que a lo mejor no es tan así la violencia. Ahora, insisto, no es para legislar sobre un hecho puntual, porque ahí sí entonces la interpretación de las normas que hacemos es en un contexto y en una situación determinada, y no es así. Parece que tampoco se escuchó que es para las futuras gestiones, que insisto, la verdad que es muy lamentable que funcionarios sin conocer el trabajo municipal salen a desmerecer el trabajo de mucha gente, y eso es violencia también. Personas que tengan 20, 30 años sean corridas, porque a la nueva gestión le parece que los nuevos, entre comillas, funcionarios municipales o funcionarios políticos, vienen con el manual debajo del brazo y se cree que al ganar la gestión, pero la tienen clara, desconociendo, insisto, el trabajo de más de 20 años. Eso es actitud. Entonces no lo podemos escribir en papel. Entonces ahí está demostrado, en esa parte, cuánta razón tiene la intendente cuando dice que tenemos que trabajar. Claro, si ahora nos acordamos que hay que hacer aporte después de un año. Claro que tiene razón la intendente en decir que tenemos dudas, que la verdad que es muy lamentable los debates que estamos llevando adelante. ¿Cómo ahora que firmo un despacho y resulta que en el segundo, en la contraargumentación tengo dudas? ¿Cómo es esto? ¿Qué firme? ¿Pero qué firmamos? ¿Qué escribimos? ¿Cómo nos ponemos de cara a la comunidad? Por lo menos yo le pediría, y se lo digo siempre al oficialismo, al que le dio el respaldo legítimo a las urnas, que seduzcan a la oposición, la convenzan, le compartan el programa de gobierno y trabajen, que seduzcan a la oposición con ideas, con aportes, no con argumentos patéticos y pobrísimos, porque no se trata de quedar bien con la intendente, se trata de quedar bien con una comunidad que nos está mirando. Insisto, yo espero que lleguen aportes, porque creo que lo que va de este año en este año un solo despacho por minoría fue producto del debate en una comisión, que tampoco la presidía. Entonces, o se hacen despachos por minoría, o se lee detenidamente, y antes de firmar, directamente, si no tengo en claro lo que voy a firmar, no lo hago. Pero entonces, realmente, pongamos en juego qué es lo que queremos trabajar. ¿Vamos a discutir claramente en las comisiones? O como dice otro concejal, este consejo va a ser una escribanía, que va a tratar nada más que aquellas cuestiones que siempre nos ponen sobre la cornisa, como el presupuesto, vencidos todos los plazos para tratar, o la designación del presidente de la ACE, con 2 días de acefalía. Así nos estamos manejando. Y no fue culpa de este consejo. Sin embargo, les dio las herramientas.
y sin embargo debatió. Entonces, sean claros al momento de discutir, pero discutir políticamente, ¿eh? Yo no quiero más en una comisión excusas, porque hablan muy mal del Consejo Deliberante. Hay que debatir. Resulta que encima, después de un año, nos acordamos que podíamos hacer aportes superadores. Pero no estamos hablando de una ordenanza cualquiera. Hablamos de ordenanzas de incumbencia general. Y los que hablamos, no nos olvidemos, algunos, de dónde venimos y cuál ha sido nuestra trayectoria y nuestra historia en esta ciudad. Y los que seguimos siendo trabajadores, con una historia algunos, de haber defendido claramente los derechos de los trabajadores. Y sobre eso no se puede correr una línea, y no solo los que venimos del trabajo de los trabajadores, sino de la ideología. Que a esa ideología hay que defenderla, no usar los sellitos y cantar la marchita. Hay que defender la ideología que hace que algunos cuadros políticos tengan un rasgo distintivo del resto de otras expresiones ideológicas en materia de partidos políticos. Nada más, señor presidente. Por lo que se plantea después de que tuve una intervención, y lo plantea el concejal González, es cierto que hay leyes nacionales, hay normas nacionales. Hay un grave problema que vamos a tener en Zapala. Y cuando se habla de la Junta también tomó el caso de los despidos municipales. También lo tomó porque se usa como ejemplo la Junta, como que es lo máximo. Señores, la Junta se equivocó y este municipio tuvo que pagar juicios, y tuvo que pagar abogados, y tuvo que pagarle a los trabajadores despedidos. Yo con esto de violencia, ¿qué planteamos lo mismo? Si planteamos lo mismo, lo que estamos planteando realmente es que algún abogado, algún bufet, se esté llevando plata del municipio por no acordar una herramienta para los trabajadores. Y esto comparto también, el tema ideológico. Pero parece que se ha terminado la ideología y quiero recordar, ayer estuvo, y hasta hace un ratito estuvo acá, Anaí Valdés. Y le dije, vos sos el Frente para la Victoria. Me dijo, no te confundas. Yo soy peronista. Somos muy pocos los peronistas que existimos, me dijo. Parece que tiene razón. Porque el peronismo defendía a la clase trabajadora. Y los que quedan ahora son menemistas, kirchneristas. Digo, me lo dijo ella, que es del partido, que no soy del peronismo. Y se ve que tiene razón, quedan poco. Nada más. Cuestión de poder. Lo que hay que saber en el tiempo justo. Cuestión de poder. Lo que hay que saber en el tiempo justo. Otro tema tiene que ver con una presentación que hizo el vecino Nelson Centeno, y tiene que ver con que se declare la nulidad de todos los actos en los que haya intervenido el concejal Gustavo González Ramírez, ¿sí? Durante este periodo, desde que asumió como concejal, y que involucren de alguna manera a la cooperativa de energía eléctrica de nuestra ciudad, planteando una incompatibilidad de funciones. Otra presentación que se hizo tiene que ver con un pedido de distintos centros de estudiantes de nuestra ciudad, estudiantes secundarios, que plantean que se declare de interés municipal el proyecto denominado Iniciativa Joven, que de alguna manera tiende a lograr que la ciudad de Zapala tenga mayor oferta educativa universitaria, obviamente también gratuita y de acceso público. Pase a la Comisión de Gobierno y Legales, nota 921/13, señor Nelson Oscar Centeno, planteando nulidad de todos los actos que se sancionaran en relación a la SED desde la asunción como concejal del señor Gustavo González Ramírez a la fecha y que contara con su participación en las mismas. A consideración, bueno,
Dos concejales pidieron la palabra, concejal Domínguez y concejal Lezana. Vamos a dar lectura de la nota solicitada. Zapala, 11 de septiembre del 2013, el señor presidente del Consejo Deliberante, don Mariano Ruiz. De mi mayor consideración, yo, Nelson Oscar Centeno, DNI 17.250.012, tiene el agrado de dirigirse a usted y por su indigno intermedio al cuerpo deliberativo que su persona representa, a los efectos de solicitarles el tratamiento de la presente nota, en la cual planteo la nulidad de todos los actos que esta comisión sancionara en relación a la Cooperativa de Provisión de Energía Eléctrica, Vivienda y Servicios Públicos Limitada de Zapala, desde el momento de la asunción como concejal del señor Gustavo González Ramírez a la fecha, y que contara con su participación en las mismas. Dicha petición se fundamenta en la incompatibilidad en las funciones del mencionado edil, por cuanto es de público conocimiento que el mencionado letrado es asesor legal de la cooperativa y no puede participar ni emitir voto positivo ni refrendar normativa alguna que lo involucre con la citada institución, por considerarlo, a mi humilde entender, como arte y parte, o mejor dicho, defensor y juez en una misma causa. Adjunta a la presente copia del convenio homologado entre las 6 y el sindicato Luis Fuerza de Río Negro y Neuquén, que avalan lo expuesto e indican su relación. Como así también solicito se tomen las medidas que correspondan en virtud de que un abogado no puede desconocer las acciones que estaba realizando estando en pleno uso de sus facultades. De estar equivocado en lo enunciado precedentemente, me comprometo a pedir disculpas públicamente, dado a que este petitorio no tiene animosidad alguna y su solo objetivo es clarificar y no producir un perjuicio institucional. Sin otro particular y quedando a la espera de una pronta solución a lo requerido, aprovecho la oportunidad para resolverlo muy atentamente. Nota se traslada copia al Colegio de Abogados. Firma Nelson Oscar Centeno. Pasa a la Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación. Nota 983/13, CP número 3, informando adhesión a dicho establecimiento del Consejo Deliberante Estudiantil. A consideración. Nota 990/13, Centro de Estudiantes solicitan declarar de interés municipal el proyecto de iniciativa joven que trata la necesidad de tener una mayor oferta académica universitaria a través de la educación pública. A consideración. Permanece... Lezana. Sí, presidente, por favor, si se puede leer. Gracias. Zapala, 11 de septiembre del 2013, señor presidente del Consejo Deliberante, don Mariano Ruiz. Por medio de la presente nos dirigimos a usted y por su intermedio al resto de los concejales integrantes de nuestro Consejo Deliberativo, con el fin de solicitarle se declare interés municipal el proyecto de iniciativa joven que trata de la necesidad de tener una mayor oferta académica universitaria a través de la educación pública. Adjuntamos copia del escrito con el cual hemos comenzado a juntar firmas de adhesión desde el 1 de julio del corriente año. Cabe destacar que a la fecha llevamos alrededor de 5.000 firmas, las cuales están siendo recolectadas por integrantes de Iniciativa Joven en conjunto con centros de estudiantes de nuestra ciudad. Sin más, y a la espera de una respuesta favorable a nuestra solicitud, nos despedimos con un caluroso abrazo. Ya prácticamente en el cierre de nuestro programa debemos contarles que también se produjeron algunas renuncias en algunas comisiones del Consejo Deliberante. Por lo pronto, la concejal Belén Aragón renunció a la presidencia de la Comisión de Hacienda. Por su parte, Blanca Barrionuevo renunció a la presidencia de Gobierno y Legales, y también el concejal Gustavo González renunció a la secretaría de esa misma comisión de Gobierno y Legales. Se regularizó esa comisión precisamente en la pasada sesión, quedando como presidente el concejal Hernán Moreno y como secretaria la concejal Ana María Cuadrado. En el día de ayer, bueno, se conmemoró un nuevo día del profesor, así que también vamos a aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy cordial a todos los profesores de nuestra ciudad, de la región, a todos los que están viendo el programa en este momento, y también obviamente un saludo muy especial a los profesores que forman parte de nuestro Consejo Deliberante, bueno, Hernán Moreno y la concejal Ana María Cuadrado, así que felicidades para ellos en este Día del Profesor. Ahora sí, los invitamos ya en el cierre de nuestro programa a disfrutar de la programación de Canal 13 aquí en TV Cop durante la noche. Después de las 12 llegan las series clásicas especialmente seleccionadas, y también junto al mejor cine que, valga la redundancia, también es especialmente seleccionado por nuestro personal que durante las tardes se dedica exclusivamente a brindarle una programación distinta. Así que, bueno, tienen la oportunidad de disfrutar música, cine, series aquí por la pantalla
de Canal 13. Alguno que otro fanático de la música y de la radio también tiene la opción de escucharlo a 89.5. Ahí está FM Cooperativa con Trasnoche Cooperativa y también con una selección musical que va a ser para largo, porque dura hasta las 7 de la mañana. Señores, nos vamos. Nosotros hasta aquí llegamos. Esto ha sido una vez más Cuestión de Poder, de la mano de Horacio Daniel Roldán en las cámaras, en la edición, en la compaginación y también en la cobertura de cada una de las sesiones. Mi nombre es Héctor Roldán. Nos dirige técnicamente el señor Adrián Berkovich. Programa íntegramente realizado en los estudios de BECOC, Canal 13, parte integrante del Centro de Comunicaciones Emiliano Such. Nos vemos la semana que viene. Tengan ustedes buenas noches. Cuestión de Poder. Todo el acontecer legislativo de la ciudad en un resumen semanal. Cuestión de Poder. Lo que hay que saber en el tiempo justo. Cuestión de Poder. Lo que hay que saber en el tiempo justo.